Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión 6. Esta sería la última sesión de la segunda unidad. A partir de la semana 7 entramos a lo que es matemática financiera. Bien, vamos a continuar con la resolución de ejercicios. Veamos. Anderson Corporation, financiada por capital accionariado, dice, tiene ventas de 280,000 con un 18% de margen de ganancia antes de intereses e impuestos. Para generar este volumen de ventas, la empresa mantiene una inversión de 100,000 en activos fijos. Actualmente tiene 50,000 en activos corrientes. Determine la rotación de activos totales para la empresa y calcule la tasa de rendimiento sobre activos totales antes de impuestos. Y calcule la tasa de rendimiento antes de impuestos sobre los activos a diferentes niveles de activo corriente, incrementándose en 10,000, 25,000 y 75,000. Veamos. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Bien. Vamos a poner los datos. Ventas, 280,000. Tiene un margen operativo, ¿sí? Porque es antes de intereses e impuestos, 8%. Y bueno, tiene activos totales, activos fijos, dice. Activo fijo, 100,000. Entonces, actualmente tiene activos corrientes, bueno, en este caso, activo corriente, 50,000. De la totalidad de activos va a ser igual a activo corriente más activo fijo en este caso. Es decir, 50,000 más 100,000. Igual 150,000. Entonces, nos pide que determinemos la rotación de activos totales para la empresa. Y además de ello, nos está pidiendo que calculemos el ROA, retorno sobre activos, antes de impuestos, ¿no? Usualmente podríamos calcular el ROA, hemos visto, después de impuestos, pero en este caso nos está pidiendo el ROA antes de impuestos. Bien, en principio vamos a ver de activos. Vamos a ver nuestra fórmula de rotación de activos totales. Ventas entre total de activos. Tenemos ventas entre la totalidad de activos. Vamos a ver la división. 1.87. Eso quiere decir que los activos totales producen 1.87 veces ventas. O por cada dólar de activo total
se produce 1.87 dólares de ventas, que es lo mismo. Luego, nos pide el ROA, rendimiento sobre activos. Esto va a ser igual a ¿qué? ROA en este caso nos está diciendo en función a la utilidad antes de intereses e impuestos. Para calcular el ROA tenemos mi margen operativo. Margen operativo a qué es igual a utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa entre ventas. De donde el margen operativo reemplazando, ya lo conozco, 0.18 va a ser igual a utilidad antes de intereses e impuestos, creo que no la tenemos, ¿verdad? Veamos el enunciado. No tenemos lo que es el utilidad antes de intereses e impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos entre ventas, 280.000. ¿De dónde puedo despejar? Utilidad antes de intereses e impuestos va a ser igual a $50.400. Esa es nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora ya podemos calcular el ROA, porque el ROA en este caso nos están diciendo que calculemos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos entre total activos. De donde el ROA me va a dar 50.400 entre total activo 150.000. Vamos a ver cuánto nos da. Poniendo a porcentaje 33.6%. Es decir que el rendimiento sobre activos es el 33.6%. Luego, para la B, ¿qué nos dice? Esa es la A. Esa es la B. Calcule la tasa de rendimiento antes de impuestos, igualmente, ¿no? Sobre la utilidad antes de intereses e impuestos, a diferentes niveles de activo corriente, incrementándose a, ¿no? En 10.000, 25.000, 75.000. Entonces, en los diferentes escenarios, mi activo corriente va a ser igual, ¿no? 50.000 más 10.000. Hola, 60.000. A esto le sumo mi activo fijo de 100.000. Por lo tanto, mi total activo va a ser de 160.000. En el siguiente caso, 50.000 de activo corriente más el incremento, 25.000. Esto es igual a 75.000. Más los 100.000 de mi activo fijo, tenemos 175.000. Y por último, 50.000 más 75.000 en este caso. Igual a 125.000 más los 100.000 es igual a 225.000. Esos serían mis niveles de activo. Bien, entonces vamos a calcular el
ROA. El ROA en este caso va a ser igual a 50.400 entre 160.000. En el siguiente caso va a ser igual a 50.400 entre 175.000. Y en el último caso va a ser igual 50.400 entre 225.000. Haciendo los cálculos correspondientes, vamos a ver cuánto nos da el ROA. $31.5. $28.8. Y por último, 22.4%. Eso sería nuestro rendimiento sobre activos cuando va incrementándose nuestro activo no corriente. Bueno, que en general va a indicar el incremento de la totalidad del activo. A mayor niveles de activos, manteniéndose la venta constante o la utilidad antes de intereses e impuestos en este caso, vemos que nuestro rendimiento sobre activos va disminuyendo. Bien, aquí tenemos el ejercicio número 2. Dice, Acme Corporation tiene un costo de oportunidad del 15% en sus fondos y actualmente vende en términos neto/30 FDM. Dice, esto significa que los bienes enviados antes del final de mes deben pagarse hasta el 30 del mes siguiente. Por eso dice neto, quiere decir que no se va a descontar nada, /30, hasta los 30 días tienes para pagar fin de mes, ¿no? Bien, la empresa tiene venta de 10 millones al año, de las cuales el 80% son al crédito y se distribuyen de manera uniforme durante el año. El periodo de cobro promedio es ahora 60 días. Si Acme ofreciera términos de 2/10 neto 30, ¿qué significaría eso? 2% de descuento hasta el 10º día. Caso contrario, se paga la totalidad hasta el día 30. ¿De acuerdo? 2/10 significa que le vas a dar un descuento de 2% hasta el 10º día. Coma, neto 30, quiere decir que si es que no pagas hasta el 10º día, vas a tener que pagar la factura hasta el día 30, pero en su totalidad. El 60% de los clientes de sus ventas a crédito tomarían el descuento. El periodo de cobro promedio se reducirá en 45 días y nos pregunta si la empresa debe cambiar sus términos iniciales de pagar a 30 días por dar un descuento del 2% hasta el 10º día. Entonces, vamos a ver. En principio, nuestras ventas totales
es igual a 10 millones. El 80% son a crédito y se distribuyen de la siguiente manera, ¿no? De manera uniforme, dice. Entonces, esas son mis ventas totales. Mis ventas a crédito va a ser igual el 80% de mis ventas. Eso quiere decir que mis ventas al crédito van a ser 8 millones. Veamos, ¿qué más? Bien, la empresa va a ofrecer un descuento. Descuento equivalente al 2%. ¿Y quiénes van a tomar el descuento? Dice que lo va a tomar el 60% de sus clientes al crédito. Entonces, vamos a calcular. Tu cliente al crédito es 8 millones por el 60%. Ese importe que resulta, que si no me equivoco es el 4.800.000, son los que van a tomar el descuento del 2%. Cuantificando nuestro descuento, nos da 96.000. Esto hemos dicho que es algo negativo para la empresa, porque está dejando de percibir este ingreso, lo está dando como descuento. Por lo tanto, le afecta de forma, al menos en el flujo de caja o de cobros, le afecta de manera negativa. Luego, tenemos otro efecto. Dice que el periodo de cobro promedio se reducirá a 45 días. Ahora dice, en el párrafo segundo, dice el periodo de cobro promedio es de 60 días. Entonces, inicialmente cuentas por cobrar en días va a ser igual a 60. Igualando va a ser igual a 360 entre rotación de cuentas por cobrar. Despejando, rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a 360 entre 60. Cual me da 6. Luego, rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Mi rotación de cuentas por cobrar, 6 va a ser igual. Mis ventas al crédito, ¿cuántas son? 8 millones. Entre cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar y me va a dar $1.133.323.33. Esas van a ser mis cuentas por cobrar promedio. Cuando tenga un periodo promedio de cobro de 60 días. Luego, dice que con el descuento que vamos a dar, nuestras cuentas por cobrar en días van a ser 45. Van a reducirse. Igualando la fórmula 360 entre rotación de cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a 360 entre 45. Rotación de cuentas por cobrar, igualando la fórmula, tenemos, ¿no? Ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio.
Bueno, mi rotación de cuentas por cobrar es 8 actualmente. Igualando las ventas al crédito, 8 millones entre rotación, perdón, entre cuentas por cobrar promedio. De donde cuentas por cobrar me va a dar igual a un millón. Entonces, vamos a efectuar la diferencia. 1 millón menos, perdón, 1.333.333 menos 1 millón me da 333.333.33. Entonces, ¿cuál es mi costo de oportunidad en este sentido? Va a ser igual a 333.333.33 por, ¿cuánto era el costo de oportunidad? Vamos a verlo. 15%, dice. El costo de oportunidad de Acme Corporation es 15%. Por 0.15. Veamos cuánto es. 50.000, redondeando. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque si antes yo tenía en mis cuentas por cobrar 1.333.333 y ahora que voy a ofrecer el descuento, mis cuentas por cobrar se van a reducir a 1 millón. Entonces estoy obteniendo 333.333 antes de lo que usualmente obtenía ese dinero, que era en 45 días, en 60 días. Ahora lo voy a obtener en 45 días. Y por eso multiplicamos por el costo de oportunidad. Bueno, vamos a ver si nos conviene o no. Vamos a ver el efecto final, ¿de acuerdo? Va a ser menos 96.000 más 50.000 menos 46.000 el efecto final. Entonces no conviene a la empresa dar ese descuento del 1% porque bueno, nos generaría una pérdida de 46.000. Vamos con el ejercicio tercero. Dice, Porras Pottery Products Inc. gasta 210.000 anuales en el departamento de cobranza. La compañía tiene 12 millones de ventas a crédito. Su periodo de cobro promedio es 70 días y el porcentaje de pérdidas por deudas incobrables, 5%. La compañía piensa que si duplicara el personal de cobranzas, el tiempo promedio de cobro bajaría a 50 días y las pérdidas por deudas incobrables bajarían a 3%. Los gastos de cobranzas se incrementarían a 300.000. ¿Vale la pena este mayor esfuerzo si el costo de oportunidad antes de impuestos para sus fondos es 15%? Y si fuera 7% el costo de oportunidad, ¿valdría la pena? También nos pregunta. Entonces, empecemos.
En principio, gastos de cobranza, ¿de acuerdo? Mis gastos de cobranza van a incrementarse a 300.000. Y tenemos gastos de cobranza originalmente de 210.000. Por lo tanto, tengo una diferencia de 70.000. Esa es la diferencia en cuanto al incremento en gastos de cobranza. Esto es negativo, puesto que estoy incrementando un gasto para la empresa. Luego, vamos a estimar la deuda incobrable. Mi deuda incobrable en un inicio es el 5%. Entonces, vamos a poner deuda cobrable inicial va a ser igual al 5% de las ventas al crédito. 12 millones, mis ventas al crédito, por el 0.05. $600.000. Y bueno, en la cobranza final que supuestamente vamos a obtener incrementando los gastos de cobranza, nos va a quedar en 3%. $360.000. Mi diferencia va a ser de 240.000. Bueno, ahí se ve muy bien, ¿no? Vamos a poder cobrar, vamos a reducir nuestra deuda incobrable de cobranza dudosa de los clientes morosos en 360.000 y bueno, la vamos a bajar hasta 360.000, por lo cual hay una diferencia respecto al inicio de 240.000. Ahora vamos a ver el último efecto. Dice, el periodo promedio de cobro bajaría a 50 días. Inicialmente, el periodo promedio de cobro es de 70 días. Entonces, cuentas por cobrar en días va a ser igual a 70, igualando la fórmula 360 entre rotación de cuentas por cobrar, despejando rotación de cuentas por cobrar, tenemos 360 entre 70. $5.14. Luego, rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Rotación de cuentas por cobrar 5.14 va a ser igual a mis ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Bueno, de donde mis cuentas por cobrar va a ser igual a 2.334.630.35. Eso es lo que yo mantengo en virtud de la rotación de cuentas por cobrar en días de 70 en mis cuentas por cobrar promedio. Luego, dice que vamos a reducir a 50 días y aplico el incremento de gastos de cobranza. Cuentas por cobrar en días va a ser igual a 50. Igualando a la fórmula 360 entre rotación de cuentas por cobrar.
Rotación de cuentas por cobrar, despejamos 360 entre 50. 7.2. Luego tenemos, igualemos, ¿no? La rotación de cuentas por cobrar en este caso es 7.2 y esto es igual a ventas al crédito, que 12 millones entre cuentas por cobrar promedio. Donde mis cuentas por cobrar, despejando, va a ser igual a 1.666.666.67. La diferencia va a ser igual a 667.963, perdón. .68. Estimando mi costo de oportunidad, 667.963.68 por, vamos a ver cuánto es el costo de oportunidad, 15%. $1.194.555. Eso sería lo que yo podría rentabilizar si es que tuviese un cobro adelantado de 667.963 en cuanto a las cuentas por cobrar, que obviamente estamos persiguiendo con la aplicación de la medida en cuestión. Es decir, incrementar los gastos de cobranza. Vamos a ver el efecto final, cuánto nos da. En negativo, el incremento en gastos. En positivo, la disminución de las cuentas incobrables. Acá vamos a poner positivo. Y mi costo de oportunidad también va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque yo estoy logrando disminuir mis cuentas por cobrar. Es decir, estoy cobrando con mayor rapidez ciertos importes de dinero, lo cual me va a permitir reinvertir. Positivo. Veamos. Bueno, mi efecto final es 270.194.55. En este caso, positivo, le conviene a la empresa incrementar los gastos de cobranza. Vamos por la 4. Este es un ejercicio ya de orden económica,
que si bien les ha recalcado de que el tema de inventarios no lo ve la parte de finanzas, incluso ni contabilidad. Bueno, contabilidad se puede ocupar un poco de hacer algún tipo de control interno a través de la realización de inventarios periódicos, pero no ve netamente la administración del inventario. Es la parte logística o de operaciones la que se va a encargar de este asunto. Pero bueno, vamos a resolver algunos ejercicios puntuales. Dice, Edge Corporation fabrica un solo producto, plataformas. La única materia prima que usa para hacerlas consiste en tablones para cada plataforma fabricada. Se requieren 6 tablones. Supongo que la compañía fabrica 20.000 plataformas por año. Que la demanda de plataformas es perfectamente estable durante el año. Que el costo de hacer el pedido de tablones es de 150.000 cada vez. Y que los costos de mantener cada tablón e inventario son de $5 al año. Nos dice, determine el lote económico de tablones y los costos de inventario. ¿Cuántas veces por año se ordenará el reabastecimiento? La A. Veamos, esto es aplicación de fórmula directa. Orden económica va a ser igual. Bien, raíz 2 por S, unidades demandadas en el periodo. Las unidades demandadas en el periodo, ¿a cuánto va a ser igual en este caso? Si para hacer una plataforma requiero 6 tablones y la compañía fabrica 20.000 plataformas al año, entonces 20.000 plataformas por el número de tablones que emplea, 6. Lo cual las unidades demandadas va a ser 120.000. Entonces, 2 por 120.000 por o costo por orden de pedido. Dice, el costo de hacer el pedido es de 150.000 cada vez. Perdón, 150 nada más. ¿Sí? Por 150. Ahí tenemos. Todo esto dividido entre C, que es costo de mantenimiento por unidad. En este caso nos dice que el costo de mantener cada tablón e inventario es de $5. Entonces dividimos entre 5. Por lo tanto, esto va a ser igual a, vamos a calcular,
Entonces mi orden económica sería de 2.683 tablones, más o menos. Bueno, si queremos redondear, 2.684 tablones cada vez que se pida. ¿Cuántas veces por año debería yo de ordenar? Bueno, todavía no hemos acabado la A. Hemos determinado el lote económico y los costos de inventario. Entonces mi costo de inventario va a ser igual a 1.684 por, en este caso, 5. Podríamos ponerle de repente a ello más cuánto nos cuesta o cuántas veces vamos a ordenar, ¿no? 120.000 unidades entre 2.684. Todo esto por 150 que nos cuesta hacer la orden cada vez que la hagamos. Veamos. Me saldría 20.126.41. Eso sería mi costo de inventario, ¿no? Costo ya total de mi inventario. ¿Cuánto me costaría administrarlo? Luego la B, ¿cuántas veces por año se ordenará el reabastecimiento? En este caso va a ser, ¿cuántas unidades tengo que comprar de tablones? 120.000 entre número de tablones por cada lote. 2.684. Unas 45 veces aproximadamente. Tendríamos que reabastecernos. Bien, 20 Luces CO es una empresa que ofrece soluciones de iluminación para calles y hogares. La empresa no tiene un control específico de inventario, por lo que busca reducir su costo de inventario determinando la cantidad óptima de pedidos de bombillos estándar. La demanda es de 1.200 unidades por año. El costo por ordenar es de $25. El costo anual de mantener cada unidad es de 0.5. Días de trabajo al año, 270 días. Calcular la cantidad económica de pedido, el número de veces que se van a pedir, cada cuánto tiempo se debe pedir,
cuánto va a costar ordenar y mantener ese inventario. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Veamos. Vamos a encontrar primero la cantidad económica de pedido, ¿no? Orden económica va a ser igual a... Genial. Bien, tenemos 2 por S, unidades demandadas por pedido, por periodo, perdón, 1200 por O, costo por ordenar el pedido. Nuestro costo por ordenar es de 25. Y costo por mantener cada unidad 0.5. Entre 0.5. Operativizando, vamos a ver cuánto nos da. $347 unidades por pedido. Ese va a ser nuestro lote económico. Entonces, dice, el número de veces que vamos a pedir, cuántas veces vamos a hacer los pedidos. Entonces vamos a ver número de veces de pedidos. Si yo tengo una demanda de 1200 bombillos al año y voy a pedir 347 cada vez que haga un pedido, entonces simplemente divido unidades demandadas entre todo el año entre la cantidad de bombillos que voy a hacer en un pedido. Bueno, sale 3.45, pero como no puedes hacer medios pedidos, más o menos va a ser 4 veces por año. Luego, ¿cada cuánto tiempo se debe pedir? Nos dice, ¿no? Entonces, si yo trabajo, bueno, en sí, bueno, el espacio o la temporalidad de cada cuánto tiempo voy a pedir debería manejarse en función a las ventas, ¿no? Si ya se tiene un stock de seguridad,
el cual si se baja ya se hace el pedido. Entonces creo que por ese lado se podría, digamos, controlar mejor. Pero para efectos, digamos, de aplicación de una fórmula, y obviamente asumiendo que mi demanda es constante, ¿de acuerdo? O sea, nos compran una misma cantidad todo el tiempo los clientes en un determinado espacio de tiempo, entonces podríamos ver cada cuánto tiempo vamos a pedir. Tiempo entre pedidos, ¿sí? Va a ser, entonces, nosotros trabajamos 270 días al año. Y asumiendo, les digo, constante nuestra demanda, entonces dividimos entre el número de veces que vamos a pedir al año, entre 4. Bueno, cada 68 días. Cada 68 días estaríamos haciendo nuestros pedidos. Luego, ¿cuánto va a costar ordenar y mantener el inventario? Costo de inventario va a ser igual a... veamos. En principio tengo 1200 bombillos. Por ¿cuánto me cuesta mantener cada uno? 0.5. Más mis costos de pedido, ¿no? 4 por 25. Me va a dar 700. Este va a ser mi costo de inventario. Y bueno, con eso hemos respondido las 4 preguntas que nos hemos planteado. Bueno, aquí tenemos la pregunta 6. Vamos con la 7, que es también de orden económica, ¿sí? Para no dejar saltado este tema. Dice, Bosick Filter Company es un distribuidor de filtros de aire para las tiendas. Compra los filtros de varios fabricantes, los ordena en lotes de 1000 y hacer cada pedido cuesta $40. La demanda de las tiendas a menudeo es de 20.000 filtros por año y el costo de mantener el inventario es de 0.15 por filtro. ¿Cuál es la cantidad óptima para ordenar con respecto a tantos tamaños de lote? Esto es, ¿qué múltiplo de 1000 unidades debería ordenarse? ¿Cuál será la cantidad óptima para ordenar si los costos de mantener el inventario disminuyen a la mitad, a 0.05 por filtro? Bueno, eso no es la mitad. En fin. ¿Y cuál sería la cantidad óptima si los costos por ordenar se reducen a 30 por pedido? Entonces, vamos a hallar orden económica va a ser igual a... Dibujamos nuestra raíz. Bien, aquí tenemos 2 por S unidades demandadas por periodo. Observemos que en este caso S a qué va a ser igual. Nuestras unidades demandadas por periodo son 20.000 filtros. ¿De acuerdo? Sin embargo, los filtros se agrupan en lotes. ¿De cuánto? De 1000 unidades cada uno.
dice, los ordena en lotes de 1000 unidades. Entonces, lo dividimos entre 1000 unidades, lo cual me va a dar 20. Entonces, cada vez que yo ordeno, no ordeno unidades, ordeno lotes de 1000 unidades. Por lo tanto, esta pasaría a ser mi unidad de orden por 20, por o costo por ordenar el pedido. Hacer el pedido me cuesta 40. El costo de mantener el inventario es de 0.15 por filtro. Como estamos trabajando con un lote de 1000, entonces mi costo de mantener inventario va a ser 1000 por 0.15. Veamos cuánto me da mi orden económica. Recuerden que estamos trabajando con lotes de 1000 para hacer los pedidos. Y nuestro costo por mantener es de 0.15 por unidad. En este caso, nuestro lote está compuesto por 1000 unidades. Bueno, mi orden económica sería de 3.26. Bueno, como no puede haber, digamos, medios lotes, debería ser de 4. ¿De acuerdo? Mi orden económica debe ser de 4. Luego me dice, ¿cuál sería la cantidad óptima para ordenar si los costos de mantener el inventario disminuyen a 0.05? Entonces, simplemente vamos a aplicar la misma fórmula, ¿sí? Simplemente vamos a cambiar el costo por mantener el inventario. En este caso, 0.05. Vamos a ver cuánto nos da.
5.66. En este caso sería 6 veces, ¿no? O 6 lotes, disculpe. En este caso, 4 lotes. Y dice cuál sería la cantidad óptima si los costos por ordenar se redujeran a 30 por pedido. Bueno, vamos a calcular sobre los datos originales. Lo copiamos nada más, puesto que es solo cambiar un dato. Vamos a ver cuánto nos sale. $2.83. Es decir, cada vez que hagamos un pedido, debemos pedir más o menos 3 lotes. Y de esa forma hemos resuelto nuestro ejercicio número 7. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 6. Cariquiteo actualmente da términos de crédito, dice neto 30 días. Es decir, que nos da 30 días para pagar y no da ningún descuento. Tiene 9 millones de ventas a crédito y su periodo promedio de cobro es de 45 días. Para estimular la demanda, la compañía puede dar términos de crédito neto 45, es decir, va a ampliar el periodo de crédito a sus clientes a 45 días. Si establece estos términos, se espera que las ventas aumenten en un 20%. Bueno, considerable. Después del cambio, se espera que el periodo de cobro promedio sea 50 días. Sin diferencia en los hábitos de pago entre clientes nuevos y antiguos. Los costos variables son de 6.5 y el precio de venta es de 10. La tasa de rendimiento antes de impuestos requerida sobre la inversión es de 15%. Y la compañía debe extender su periodo de crédito, nos pregunta. Vamos a ver. En principio, las ventas al crédito de la empresa es de 9 millones. 9 millones en cuanto a ya importe monetario. Vamos a ver. Venta actual igual a 9 millones. Esa es la venta. Si mi precio de venta es 10, para hallar las unidades, simplemente divido entre 10, ¿verdad? Para hallar el número de unidades que estoy vendiendo.
900.000 unidades me daría. $900.000 unidades es lo que estoy vendiendo. Entonces, mi costo variable o costo de ventas en este caso, y igual a $900.000 unidades por costo variable unitario 6.5. $5.850.000. De donde mi utilidad antes de intereses e impuestos, en este caso faltan nuestros costos fijos, pero bueno. $3.150.000. Esa sería nuestra utilidad en este caso. Luego, vamos a ver el incremento de ventas, ¿de acuerdo? Venta proyectada va a ser igual. 9 millones originales, la unidad que es el 100% más el incremento 0.2, lo cual me va a dar 9 millones por 1.2, 10.800.000. Si quiero saber a cuánto equivale en unidades, divido entre el precio de venta unitario. 1.080.000 unidades. ¿Para qué me va a servir esto? Para mi costo de ventas. $1.080.000 por 6.5. $7.020.000. Lo cual me da una utilidad antes de intereses e impuestos de 3.780.000. Entonces, ¿cuál es mi diferencia de utilidad antes de intereses e impuestos? 3.780.000 menos 3.150.000. $630.000. Bueno, es considerable lo que estamos ganando como adición por el incremento en un 20% en el volumen, ¿no? De las ventas. Esto es negativo o positivo. Es muy positivo. Bien. Tenemos esto que es positivo y bueno, vamos a estimar ahora lo siguiente. Los días de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar en días era, vamos a ver, 45. Y ahora va a pasar a 50.
45, estoy igualando a la fórmula 360 entre rotación de cuentas por cobrar, de donde rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a, ¿no? 360 entre 45. Luego, rotación de cuentas por cobrar, igualamos a la fórmula, ¿no? Ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Donde, bueno, rotación de cuentas por cobrar 8 va a ser igual a mis ventas, 9 millones, asumiendo que todas son al crédito. Entre cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar promedio va a ser igual a no 125, 1.125.000. Luego, dice que mis cuentas por cobrar van a incrementarse a 50 días, igualando a la fórmula 360 entre rotación de cuentas por cobrar. De donde rotación de cuentas por cobrar va a ser igual a 360 entre 50. $7.2. Igualando. Rotación de cuentas por cobrar, en este caso, 7.2 a ventas al crédito. En este caso, mis ventas han incrementado 10.800.000 entre cuentas por cobrar promedio. De donde mis cuentas por cobrar va a ser igual a ¿cuánto? Despejando. $1.500.000. Como vemos, se está incrementando las cuentas por cobrar como consecuencia del incremento en el periodo de cobro. La diferencia, en este caso, va a ser $375.000. Y vemos que el costo de oportunidad es de 15%, ¿no? Bueno, por 0.15. Cual me da $56.250. Esto sí es negativo. Pero comparando con el efecto de la diferencia de precio que vamos, perdón, la diferencia en el volumen que vamos a vender por incrementar el periodo de cobro o por dar más crédito, bueno, que es 630.000 versus 56.250 que es negativo, bueno, vale la pena. Entonces procedemos con la estrategia. Y por último tenemos un ejercicio de proyección. Dice, a continuación se muestran los estados financieros más recientes de Martin Inc. Y tenemos, ¿no?, el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados dice, ventas 25.800, costos 16.500, utilidad gravable o utilidad antes de impuestos 9.300, impuestos en 34%, 3.162 y la utilidad neta 6.138. Y tenemos de otro lado un balance bastante reducido, ¿no? Activos 113.000, deuda 20.500, capital 92.500. Y totalidad de activos y pasivos 113.000. Ahora nos dice, los activos y los costos son proporcionales a la venta.
Es decir, que cualquier incremento o disminución de los activos y los costos, en este caso el costo de venta, va a ser proporcional al incremento o disminución en ventas. Luego, la deuda y el capital contable no lo son. Entonces, la parte derecha de nuestro balance general no es proporcional a las ventas. Se paga un dividendo de 1841.40. Martín desea mantener, la razón constante de pago de dividendos. Se ha proyectado que las ventas del próximo año sean 30.960. ¿Cuál es la cantidad de financiamiento externo requerida? Calcule ROA y ROE. Bien. Bueno, ese es un ejercicio de una proyección bastante simple, por así decirlo. Vamos a desarrollarlo. Bueno, para lo cual vamos a estructurar nuestro estado de resultados. Ventas, costos, utilidad antes de impuesto, impuesto a la renta y utilidad neta. Ventas inicialmente, sin proyección, 25.800, costos que restan, 16.500, utilidad 9.300. Impuesto, que es el 34% de 9.300, me va a dar 3.162. Y mi utilidad neta, 6.138. Este es mi escenario inicial. Mi proyección dice que mis ventas van a incrementarse en a 30.960. Y mis costos, dice en el enunciado, que son proporcionales a las ventas. Vamos a ver cuánto es el porcentaje de variación de ventas. Venta final menos venta inicial. Todo esto entre venta inicial. Me da un 20% de variación en ventas. Entonces, si es que mis costos son proporcionales a la variación en ventas, entonces van a variar también en 20%. Es decir, 16.500 por la unidad más la variación. Lo cual me va a dar 19.800. Restando, me va a dar 11.160. Puesto la renta, 11.160 por 0.34. Me da 3.794.40. Resultado, 7.365.60. Esta es mi utilidad neta. Luego vamos a usar el dato que dice: se pagó un dividendo de 1.841.40 y Martín desea mantener esa razón constante. Entonces, mi razón de pago de dividendo va a ser igual. Dividendo
841.4 entre utilidad neta, 6.138. Vamos a ver cuánto es. Nos da 30%. Repito, la razón de pago de dividendo es el dividendo que se ha pagado entre la utilidad neta, lo cual me da 30%. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a poner acá el dividendo y la utilidad capitalizable. ¿De acuerdo? En este caso, el dividendo es 1.841.40. En este caso, en nuestra proyección, ¿cuánto va a ser el dividendo? Calculamos 7.365.6 por el 30%, que es mi dividendo, que lo voy a tener que pagar. En este caso va a ser 2.209, redondeando un dígito, .70. Por lo tanto, en el primer caso, que es, digamos, lo que hay, ¿cuánto es la utilidad capitalizable? $4.296.6. Y en nuestra proyección, ¿cuánto va a ser la utilidad capitalizable? Es decir, la utilidad que se queda para la empresa, que no se va a la mano de los accionistas. $5.155.9. Bien, hasta aquí ya tenemos nuestro estado de resultados con utilidad neta, el dividendo y la utilidad capitalizable. Esta utilidad capitalizable, repito, va a ir a formar parte del patrimonio, es decir, va a incrementar el patrimonio de nuestra empresa. Ahora, vamos a ver nuestro balance general. Tenemos activo, $113.000, pasivo, 20.500, si no me equivoco. Patrimonio, vamos a ver cuánto es. $92.500. Y bueno, aquí está el total activo, 113.000, y total pasivo y patrimonio, también 113.000. Bien, tenemos esto. Entonces, yo voy a realizar la proyección de mi balanza general, ¿de acuerdo? Para lo cual voy a tener un activo D. Dice que los activos y los costos se incrementaban en función a las ventas. Por lo tanto,
mi activo va a ser igual al activo inicial por 1, que es el 100%, más el incremento de las ventas, que es el 20%, en este caso también va a ser 20%. $135.600. Por lo tanto, mi activo va a ser mi nuevo activo. Vamos a poner una línea divisora aquí. Mi nuevo activo va a ser 135.600. Por lo tanto, mi total de activo va a ser 135.600. Mi pasivo, patrimonio y total. Recuerdan que dijimos que esta utilidad es la que se capitaliza, que pasa a formar parte del patrimonio. Entonces, mi patrimonio, ¿cómo va a quedar? Mi patrimonio va a ser igual 92.500 más mi utilidad que voy a capitalizar de la proyección, más 5.155.9, lo cual me da 97.655.9. Y bueno, aquí tenemos 97.655.9. Como mi total activo es igual a mi total pasivo y patrimonio, por lo tanto, mi total pasivo y patrimonio también deben de ser 135.600. Y como yo tengo pasivo más patrimonio, va a ser igual al, digamos, a la unidad, en este caso, va a ser igual a 135.600. Yo tengo patrimonio, por lo tanto puedo despejar mi pasivo, 135.600 menos mi patrimonio, 97.655.9. 37.944.1. Ese va a ser mi pasivo. Entonces, aquí ya tenemos nuestros estados financieros proyectados, ¿no? El balance y el estado de resultados. Sin embargo, mi deuda, ¿en cuánto se va a incrementar? Se va a incrementar en la diferencia. 37.944.1 menos lo inicial, 20.500. Es decir, se va a incrementar en 17.444.1. Y bueno, es bastante, ¿no? Vamos a ver cuánto representa, ¿de acuerdo? En términos porcentuales. Porcentaje de variación de pasivo. Tenemos pasivo final, 37.944.1 menos pasivo inicial, 20.500. Entre pasivo inicial, 20.000
500. Y lo vamos a expresar en términos porcentuales. Va a variar en un 85.09%. Bueno, es una barbaridad. ¿Y tus ventas en cuánto están variando nada más? En un 20%. Entonces, yo creo que, bueno, generar esto o generarnos ese nivel de pasivo y no generar un incremento en las utilidades, digamos, consistente, no me parece muy buen negocio. Voy a llenarme de un pasivo, una deuda alta, a cambio de una utilidad bastante pequeña, por así decirlo. Nos pide que calculemos también el ROA y ROE. Vamos a calcular el ROA y ROE para cada una de nuestras posiciones. ROE. ROE inicial, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle A. En un inicio mi ROE va a ser igual a utilidad neta entre patrimonio. 6.138 entre 92.500. No pongo porcentaje, 6.64%. Vamos a ver el ROE en B, ya en nuestra proyección va a ser 7.365.60 entre 97.655.9. $7.54. Bien, ahí por ahí vamos más o menos aceptable, ¿no? Hemos incrementado de 6.64 a 7.54. Ahora vamos a ver el ROA. En el escenario inicial, 6.138 entre 113.000. Va a ser 5.43. Bastante bajo, la verdad, los ROE, el ROA, ¿eh? Luego, el ROA en B. 7.365.6 entre 135.000. Igual lo ponemos ya a porcentaje.
43. ¿Por qué se da este fenómeno de que nuestro ROA en el histórico y en el proyectado es el mismo? Porque tanto las ventas como los activos han variado en el mismo porcentaje, en 20%. Es por ello que nos da 5.33 en el histórico A y en la proyección B también nos da 5.43%. Esto, bueno, por ahí se ve que es un mal negocio, ¿no? Si es que suben tus ventas, usualmente debería subir tu utilidad neta y en menor medida tus deudas, en cierta forma. Pero igual los activos van a subir, pero no apoyados en las en las deudas. En este caso ha habido una correlación muy exacta del 20%, por lo cual sucede esto. Pero en general yo no recomendaría este crecimiento, puesto que nos está dando demasiado pasivo por unas utilidades muy por debajo de lo que se debería esperar. Bien, quedo atento a cualquier duda adicional que tengamos